Para eso tenemos ya con nosotros a Santiago Mariani, coordinador de la maestría en Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Hola, Bienvenido, buenos días Ramiro, ¿cómo estás? Santiago, ¿cómo estás acá? Bien, Santiago gracias. ya ha estado en algunas ocasiones en Un este gusto programa. estar nuevamente contigo y tus oyentes. Gracias. Empezamos un poco por tu país, ¿no? Hay una sensación de que supuestamente Macri venía a estabilizar un poco la situación después de un periodo considerado turbulento, económicamente ineficaz, pero no ha mejorado la situación. Ha habido más inflación, ha habido una serie de problemas. ¿Se produjo un cambio realmente pasando de Cristina Fernández a Macri? Bueno, se produjo un cambio y bien importante porque desde 1983, cuando la Argentina recuperó la democracia, es la primera vez que una fuerza no peronista o no radical, que son los dos partidos mayoritarios, aunque puede ser un poco ambicioso llamar ahora a estas expresiones partidos por la evolución que han tenido. Y también mayoritario, Claro, probablemente. que han sido sí, digamos, las dos expresiones políticas que eran una alternativa real de gobierno. Es la primera vez que por fuera de esa, digamos, de este esquema que era tradicional, alguien llega al poder ejecutivo. Claro, lo hace con apoyo y en alianza con fuertes sectores del radicalismo, pero es la primera vez. Por lo tanto, ahí para muchos analistas lo que hay es una pregunta si esto es algo nuevo, fundacional del sistema político argentino, o si simplemente es un paréntesis hasta que el peronismo se rearme y regrese al poder dentro de 3 años, digamos, ¿Tú qué cumplido el sientes? ¿Es mandato. un paréntesis o es una refundación? Eh, la verdad que es difícil en este momento porque recién el gobierno lleva un año, pero yo creo que es una refundación del sistema político. Aún si el peronismo gana dentro de 3 años, porque la alternancia que se produjo después de 12 años de una hegemonía del peronismo no me parece que sea simplemente un dato pasajero de la realidad. Quiere decir que la clase media en la Argentina, que tradicionalmente apoyaba al radicalismo como opción, está encontrando una nueva alternativa. Entonces me parece que la expresión de una nueva representación política para toda esa clase media que había quedado desde la crisis de 2000 en nuevos liderazgos políticos puede llegar a estar vislumbrando la refundación de el sistema político en la Argentina. Ahora, pero esa clase media se siente descifrada por Macri, ¿no hay cierta decepción también por cómo va la situación económica y social? Sí, lo que pasa es que el gobierno heredó una situación bien difícil, con una economía que estaba sobrecalentada y que estaba girando al límite y que tenía índices de inflación cercanos al 40% anual, cosa que eso, digamos, tiene dos caminos de solución, o un camino más gradual, o sea, menos doloroso para la ciudadanía, o un camino de shock. Ujú. Y en el caso de Argentina, a Dios gracias, creo que no había margen político y social como para aplicar una política de shock que es realmente muy dolorosa. Entonces, la alternativa que que se está transitando es la alternativa gradual de ir bajando eh, los niveles de inflación de modo tal de que en un plazo eh, pueda eso ser controlado. Ahora, claro, en el camino ahora está la discusión de si realmente está sirviendo el gradualismo o no, porque los niveles de inflación se mantienen altos Ujú. todavía en la Argentina. Las inversiones extranjeras no están llegando como se preveía que iban a llegar.
En fin, la situación, hay gente que todavía está sufriendo, los niveles de pobreza no es que han disminuido, sino que pareciera ser que estarían estables o estarían aumentando en las cifras que el gobierno recibió anteriormente. Entonces, la situación es bien, bien compleja. Ahora, de alguna manera, este contingente de la clase media puede ver en un líder como Macri y en su movimiento, digamos, la locomotora que jale el cambio, o es simplemente un personaje episódico, ¿no? Eh, Macri está acompañado de algunas figuras más jóvenes que él que son interesantes. Entonces, si uno pusiera la mirada en el mediano plazo, quizás podría haber dentro de este grupo algunos liderazgos de recambio que podrían llegar a sostener un proyecto que sea mucho más allá de algo episódico en torno a la figura de Mauricio Macri. Y estoy hablando de figuras, ¿Como quién? por ejemplo, como la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que si uno mira los medios argentinos, la semana pasada ya está la discusión de si ella va a ser, María Eugenia Vidal, si va a ser candidata o no a presidente, y ella diciendo que no, pero es una figura que ha estado en la fundación de esta construcción política, que es mucho más joven que el presidente y tiene en sus manos, digamos, por el hecho de estar gobernando la provincia con mayor PBI de la Argentina y mayor población, una enorme experiencia política que está acumulando. Claro, es una provincia que también tiene los problemas más difíciles en la Argentina, entonces puede ser una catapultarla, digamos, a la presidencia o hundirla, porque tradicionalmente la provincia de Buenos Aires es el distrito que como que define la elección, ¿no? No solo define, sino que tiene como una suerte de maldición de que quienes gobiernan la provincia de Buenos Aires nunca pueden llegar a la presidencia, ¿no? Históricamente. ¿No? Entonces pesa, digamos, ese karma sobre quienes gobiernan la provincia de Buenos Ahora, Aires. hay un tema que a mis ojos es complicado con Macri, no sé si con todo su aparato gobernante o su movimiento en el poder, ¿no? Y es el tema de derechos humanos, ¿no? Más de una vez se le ha sido displicente, ha sido distante. Y claro, ese es un asunto que también en las últimas décadas ha sido interiorizado por buena parte de la sociedad argentina, en varios niveles sociales, en la clase media, en la clase trabajadora. Entonces, los primeros gestos que tuvo él sobre este tema son gestos que le produjeron problemas. ¿Eso puede procesarlo un movimiento como este? Claro, le produjeron problemas, pero rápidamente las fuerzas sociales, digamos, en donde existe un consenso fuerte acerca de la política de derechos humanos en la Argentina, rápidamente le pusieron, no sé si es el término, pero le pusieron una suerte como de límite a la posibilidad de que ese tipo de gestos pudieran finalmente transformarse en políticas concretas. Le hicieron el padre, como veremos acá. Claro, es decir, yo creo que en la Argentina, con sus propias particularidades, lo que se ha ido haciendo en materia de derechos humanos goza de un consenso muy fuerte, y no creo que eso vaya a ser revisado ni cambiado, ¿no? Más bien lo que va a haber es va a seguir avanzando el tema en el sentido de que quienes han sido responsables en los años 70, por lo menos del lado de la represión estatal, allí no va a haber retroceso, digamos, ni revisión, y la justicia sí va a tener el espacio que ha ido teniendo para seguir avanzando y juzgando los crímenes de lesa humanidad. Ahora, no sé si es ideologizar mucho el comentario, o la conversación, pero este movimiento de refundación es un movimiento anclado en lo que podríamos llamar la derecha del espectro político, o este movimiento también fuerza a refundarse a las otras fuerzas políticas de todos los lados del espectro, el centro, la izquierda, el propio peronismo que sabemos que es como una hidra de varias cabezas, ¿no? Bueno, esa respuesta la dan ellos mismos.
¿no? Si en el día de ayer apareció una entrevista en el diario El País a quien es uno de los asesores del presidente Macri, que es Alejandro Rosichner, que es un filósofo, Ujú. donde él mismo se encarga de tratar de argumentar acerca de por qué este gobierno no entra en las categorías de derecha e izquierda, Ujú. como que es un movimiento más de centro superador. Ahora, pero hay cosas que uno encuentra eh, que son, digamos, tradicionalmente vinculadas a políticas más progresistas y cosas que son vinculadas a políticas más de tipo Conservador. conservador reaccionaria, digamos. Si uno mira la política social, este gobierno está intentando mantenerla, mejorarla, profundizarla en la asistencia a los sectores más postergados, pero por otro lado, con las últimas medidas en el tema migratorio, con este decreto presidencial que uno dice, bueno, aquí hay... Entonces, creo que es difícil, sería difícil etiquetar eh, y me parece interesante de leer lo que este señor Rosichner manifiesta acerca de cómo ve este gobierno el tema del posicionamiento ideológico y el tipo de construcción que están llevando adelante, ¿no? Ahora, el propio peronismo, con esta suerte de crisis de probable refundación, se ve forzado a reciclarse, ¿no? Sí, ayer apareció uno de los protagonistas que quieren, digamos, refundar el peronismo, que es el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, Ujú. que está ya en su tercer mandato, diciendo que él quiere refundar el peronismo, y refundar el peronismo para él claramente, y así lo expuso, es superar la etapa del kirchnerismo. Así Ujú. como hubo una etapa menemista que marcó fuertemente al peronismo en los años 90 y que refundó después el kirchnerismo, él está viendo que el peronismo que va a venir es una etapa de refundación con otro signo, digamos. Entonces, el peronismo sí está, me parece que, en ebullición y tratando de encontrar nuevos liderazgos que den una que le den un cierre a la etapa del kirchnerismo y que inauguren una nueva etapa que enamore, digamos, a la ciudadanía argentina con una nueva propuesta. Ok, Santiago, tenemos que hacer un corte y te propongo que en la segunda parte hablemos ya de América Latina. Estupendo. Nos desplacemos desde el sur hacia el centro, el norte, hasta donde nos alcance el tiempo. En 2 minutos volvemos. ¿Qué tal, amigos? Estamos acá en esta segunda parte de la entrevista con Santiago Mariani sobre Argentina y América Latina. Estamos hablando de tu país en la primera parte de la entrevista, Santiago, pero ahora viajamos un poco, subamos desde el sur hacia casi como Mercedes Sosa, ¿no? Vengo desde el sur. Bueno, qué bueno que me hayan aguantado por una segunda parte. ¿Qué sensación te provoca esta suerte de crisis sistémica de la política latinoamericana o de la mayor parte de la política latinoamericana en relación con las grandes empresas corruptas A mí brasileñas? me parece que deberíamos aprovechar esto como una oportunidad y no ideologizarlo, porque ese sería un error de pensar que esto que las izquierdas, como en algunos espacios se ha intentado decir, yo creo que el funcionamiento de nuestras precarias democracias en momentos de expansión económica, como ha habido una expansión casi como nunca en la historia de nuestros países, donde el ciclo internacional fue tan favorable y coincidió algo que difícilmente coincide, ¿no? Bajas tasas de interés en Estados Unidos, precios de los commodities como nunca, etcétera. Ese, esa coyuntura, digamos, tan favorable en esquemas donde todavía nuestras instituciones son tan débiles y el poder político tiende a concentrarse con mayorías que apoyan, creo que eso puede dar
como resultado algo que estamos viendo y que es muy dañino para el funcionamiento de nuestros países, que es estos elevados índices de corrupción, que obviamente la repercusión que tiene es muy negativa porque impacta sobre algo que viene siendo un problema, que es el desencanto que hay, esa distancia, esa brecha de confianza entre la ciudadanía con su clase política. Entonces, lo que estamos viendo en torno al tema Odebrecht, digamos, va a traer como corolario un mayor desencanto, es obvio lo que estoy diciendo, pero tendría que movilizar o movilizarnos a cómo repensar el funcionamiento institucional. Y cuando digo el funcionamiento institucional, es tener en nuestros países sistemas de justicia, por ejemplo, que funcionen, que tengan alertas tempranas, que puedan investigar a los poderosos mientras están en el poder, que ayuden en última instancia a que haya mayor gobernabilidad y gobernemos mejor, porque el costo de la corrupción al final lo pagan quienes necesitan del Estado. Claro. Y quienes necesitan del Estado necesitan salud pública de calidad, necesitan educación de calidad para poder insertarse y engancharse en una dinámica que es altamente competitiva en nuestros países. Entonces, cada dólar robado es un dólar que le roban a la gente. Absolutamente, y es un dólar, digamos, que no se canaliza, o es un sol que no se canaliza en eso que la gente justamente que más lo necesita, para poder eh, digamos, desenvolverse en la sociedad, no lo tiene. Entonces, realmente es una tragedia espantosa lo que estamos viendo, pero a mi humilde entender, debería esto hacernos reflexionar acerca de el funcionamiento de nuestras instituciones, porque al final en nuestros países no terminamos de dar ese salto de calidad que nos permita a todos tener un ensamblaje común y sentirnos mucho más protegidos en una sociedad donde las instituciones nos cobije más a todos y genere no solo mayores oportunidades, sino mayor sentido de lo que es la igualdad en el sentido más profundo, que es la igualdad ante la ley, ¿no? Una cuestión, un sentido republicano, digamos. Así es, así es. Y fíjate, y no es casualidad que países que más han evolucionado institucionalmente, donde más fortaleza vemos, como Uruguay o Costa Rica, ¿no? o Costa Rica, o ahí los escándalos son menores, ahí el desencanto con la política, aunque no escapa también a estos países, es menor. Es decir, finalmente hay un funcionamiento social más civilizado, y la política, digamos, puede operar en una lógica que, aunque hay problemas, aunque también hay corrupción, finalmente termina atendiendo a ciudadanos y ciudadanas en lo que son sus sueños, sus demandas, sus anhelos, que por eso embisten y eligen gobiernos, ¿no? Para que solucionen sus problemas. Ahora, ¿qué papel, un poco engarzando esto con lo que decías hace un momento, o sea, hay gente que ha pretendido ideologizar esto, decir que esto es una especie de conspiración de la izquierda continental, no se sostiene eso, ¿no? No, yo creo que el tema no es ideológico, el tema es, hay que mirarlo a nivel del funcionamiento de nuestras instituciones. Y a mí me parece que la precariedad y la debilidad institucional, sin caer en teorías conspirativas, es funcional a muchos intereses, ¿no? Finalmente hay gente que le conviene que en nuestros países, por diversas razones, haya instituciones débiles, instituciones que no controlen, instituciones que dejen, digamos, de aplicar la ley, instituciones que permitan que se hagan determinados negocios. ¿Te refieres al crimen organizado, por ejemplo, que está rondando siempre por ahí y prefiriendo que la cosa sea de ese modo? El crimen organizado, y por otro lado,
Me parece que los sectores concentrados de la economía, sin hacer de esto un discurso antiempresarial, me parece que hay sectores poderosos concentrados en la economía que obviamente con una mirada de corto plazo prefieren que el juego institucional sea más endeble para que puedan, digamos, prevalecer sus intereses propios, ¿no? Claro, porque si no fuera así, la sociedad tendería a ser más equitativa y eso es algo que parece que algunos sectores sociales o económicos no quieren. No, pero digamos, eso es un poco como, digamos, enmascar vidrio, ¿no? O escupir para arriba, porque en Le va realidad a caer en la cara. sí, porque ¿dónde hay mayores oportunidades de negocio? ¿Dónde hay más inversión? ¿Dónde hay mayor certidumbre? ¿Dónde en los países donde las instituciones son fuertes y donde, digamos, las reglas de juego se hacen cumplir a través de instituciones que velan por ello? Entonces, al final, la economía funciona mejor para todos y es un ciclo virtuoso, por lo tanto, no hay que perder vista eso, ¿no? Una cuestión final, nos queda muy poquito tiempo, pero ¿qué papel le otorgas a la calle en esto, la sociedad civil? Eh, Bueno, cuanto mayor es la debilidad institucional, mayor es la manifestación en las calles, porque la propia conflictividad que en toda sociedad existe, si no existen instancias intermedias como puede ser una sociedad civil muy fuerte, con un entramado de organizaciones que puedan canalizar o instituciones en donde la gente se sienta representada y que sus demandas son escuchadas y atendidas, no solucionadas, por lo menos atendidas y gestionadas, porque ahí el papel de la calle, digamos, se agudiza, porque la gente en su desesperación no tiene más remedio que utilizar la movilización como método de protesta y para que la escuchen. Entonces, ahí la conflictividad no disminuye y el Perú es un caso donde vemos eso, ¿no? Especialmente en las regiones donde operan las industrias extractivas y los sectores que invierten, vemos que ahí la debilidad estatal llega a tales niveles que terminan habiendo problemas que se salen de cauce y terminan explotando de manera violenta. Entonces, la falta de instituciones es un enorme costo para el país en última instancia. Santiago, muchísimas gracias por estar en Tiempo Global. Ha sido Gracias a una ustedes conversación cuando que gusten. sinceramente siento que se nos han quedado muchas cosas en el tintero, ¿no? Pero bueno, diré el lugar común de que el tiempo es tirano, incluso en la radio, no solo en la televisión, y creo que podemos conversar en otra oportunidad Con gusto, porque cómo no. este tema es muy amplísimo y creo que lo hemos tratado de enhebrar hasta donde hemos podido. Gracias por tu presencia en Tiempo Global. Ha sido Santiago Mariani, coordinador de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Amigos, esto ha sido todo en Tiempo Global.